La ponencia de hoy versa sobre el breve tratado de la ilusión, que es una obra no tan conocida como las más conocidas de Julián Marías, y la voy a relacionar con la traducción. Yo no soy un especialista en literatura, ni soy un especialista en filosofía, pero sí mi campo de especialidad es la teoría de la comunicación mediada, en este caso traducción, interpretación, las teorías de la semiosis, cómo hacemos significado a través de los signos, ¿verdad? Julián Marías, fue efectivamente un traductor. Fue un traductor panelucrando. Su interés, Julián Marías se ganó la vida escribiendo libros. Ya hemos estado discutiendo esta mañana que no se integró al tejido universitario como él habría querido, y muchas de sus traducciones eran alimenticias. Algunas relacionadas, curiosamente, con Soria. Hay un texto que todos los que hemos estudiado traducción conocemos, que es el texto de las funciones del lenguaje de Wieler, y la primera vez que se fue a traducir al español fue por recomendación de Ortega, y le dijo, llévate este texto cuando vayas a Soria, a Marías, y lo traduces allí. En aquella época, para ir a Soria, se venía en un tren tan pequeñito que no tenía consigna, y había que enviar la maleta, la valija, por otro medio, y se perdió. Y le robaron todo menos ese manuscrito que quedó inacabado y perdido. Me gustaría saber quién fue el valiente que en mitad de la provincia de Soria se encontró el texto original de Wieler con las funciones del lenguaje. Pero es un poco una justicia poética que vengamos ahora a hablar de traducción a Soria y retomemos esa pérdida. Siendo interesante como es su labor como traductor, es mucho más interesante su labor como intelectual, su labor como filósofo. En el breve Tratado de la Ilusión, un libro muy cortito en el que él identifica el significado positivo de ilusión, que vamos a comentar en breve en detalle, y lo hace de una perspectiva lingüística. Este es el índice de lo que yo voy a presentar hoy. Voy a hablar de su concepto de ilusión desde el punto de vista de una teoría lingüística, que es como él empieza, casi filológica, tratando el tema, cómo la ilusión es un objeto de investigación de mediación lingüística. Veremos que eso llega a un punto sin salida, un callejón sin salida, a mi modo de ver, y que sin embargo se puede utilizar como una teoría del sentido. Hemos estado hablando de sentido esta mañana, el sentido en el sentido, valga la redundancia, de significado, y en el sentido de una vida, de orden, de ordenación, de dirección, de fuerza que dirige una vida. Y para unir las dos cosas, como habíamos hablado en un principio, que Katy me recomendó, vamos a utilizar, os voy a presentar, os voy a proponeros, utilizar su teoría de la ilusión para estudiar el caso de Javier Marías, no solo como traductor, sino como agente intercultural. Un traductor que no solamente tradujo un texto de una lengua a otra, sino que fue un muñidor de traducciones, que tuvo que ver mucho con la identificación de nueva avenida en la transición de publicaciones, en los comités de lectura de la editorial Alfaguara durante los años 70, y con una actividad que fue promovida y guiada por la ilusión según la define su padre, Julián Marías. La ilusión, en el concepto positivo que Julián Marías identifica desde el punto de vista lingüístico, es un caso extraño y único de la lengua española. En todas las demás lenguas que él trata, ilusión es una fantasía, es una ficción, es algo ilusorio en el sentido de que está alejado, desencajado de la realidad, y por lo tanto tiene una connotación negativa, ¿verdad? Ser un iluso, ¿verdad? En español, sin embargo, no así en otros idiomas, existe ilusión con una connotación positiva. Tener ilusión por hacer algo es un tropo que ha salido recurrentemente esta mañana en las discusiones de las memorias mismo, y de cómo él identifica la raíz vital y los vectores que se habla en Julián Marías a través de la ilusión, una ilusión que te mueve hacia adelante. La idea, también se ha comentado esta mañana, de la noción de futurizo, de la vida como una proyección hacia adelante, está movida por esa ilusión. Julián Marías identifica lingüísticamente esa rareza, lo llama el secreto de la lengua española. La ilusión como algo positivo no existe en otro idioma, y es distinto del deseo y es distinto de la alegría, porque tanto el deseo como la alegría pertenecen al presente. Y la ilusión implica un anhelo. La ilusión implica algo que va a suceder en el futuro, no necesariamente algo que se conlleva, ¿verdad? No solo es una fuerza hacia el futuro, sino que es, en el sentido de casi presocrático, es un eros, es una atracción, es la querencia por el acento que decía Miguel Hernández. Es lo que decía José Antonio Iglesias en su poemario Eros es más que logos, es una fuerza que te lleva. Y es además el aliento. En el aliento en el sentido vital, y aliento en el sentido de estar alentado a hacer algo y de ir hacia adelante con ello.
Hemos dicho que es futurizo, que está en el futuro. La ilusión, en este sentido mariesco, por así decirlo, es futuriza en el sentido de que depende de que se complete. Uno tiene ilusión por algo que va a suceder. Uno tiene ilusión por algo que se va a encontrar. Uno piensa en el presente y se alimenta de la ilusión de lo que va a suceder a continuación. Y pertenece, y esto es fundamental, a un concepto bastante común ya en la antropología metafísica, a la menesterosidad, a la indigencia del ser humano. La vida no es dada, la vida no está completa. El hombre lo es con sus circunstancias, en sus circunstancias. La circunstancia completa esa menesterosidad. De ahí que, aunque siempre penda la espada de Damocles de la desilusión, uno, por cumplir una ilusión, no deja de sentir ilusiones, porque la vida siempre está necesitada. Por eso la vida va hacia adelante, por eso es un proyecto de futuro. Es algo que falta y que emerge a la vez. ¿Cómo emerge? Emerge en el contacto con los otros. Emerge en la consecución de ilusiones previas. Emerge como emerge el significado. Esa falta de completitud está relacionada con lo que uno hace en convivencia con otros. En los últimos años, en las teorías más avanzadas de cognición, tanto de grupo como de teorías cognitivas, tanto de la mediación lingüística como del lenguaje en sí, se ha descubierto, obviamente, algo que ya sabíamos, y es que el significado no está en las palabras, el significado no está en el diccionario, obviamente, pero el significado tampoco está solamente en la mente, aislada de una forma absolutamente abstracta de quien lo trata, sino que está relacionado con las emociones, está relacionado con las interacciones que tenemos, no solamente nuestras interacciones con los demás, sino interacciones con el medio físico incluso, ¿verdad? El entorno en el sentido de la vida y sus proyectos. La vida y sus proyectos cobran sentido si es en relación con los otros. Uno es si es respecto de los demás o respecto de lo demás. Uno no siente ilusión por sí mismo, uno siente ilusión por las cosas que a uno le gustan. En ese sentido, no sé, como hemos dicho, no está dada, no es plena, pero es un camino constante hacia la plenitud. En ese sentido, la ilusión persiste, es un camino constante, es una percusión repetida, es además siempre la misma, del mismo modo que todas las traducciones de un mismo texto son distintas entre sí y son la misma traducción, del mismo modo que las olas de Valéry siempre están volviendo a empezar. El caso, por ejemplo, de la traducción de Shakespeare. Cada 10 años aproximadamente los clásicos se traducen. ¿Por qué? Si ya están traducidos. ¿Por qué en los últimos 5 o 10 años hemos visto la publicación de 2 o 3, que es una empresa compleja, 2 o 3 traducciones de En busca del tiempo perdido? Cuando son bastante canónicas, además, sobre todo en el caso de la de Pedro Salinas, es una traducción bastante canónica. Porque las traducciones envejecen y son deudoras de su tiempo. Del mismo modo que cuando vemos una película del oeste de los años 70, los personajes tienen patillas de hacha y llevan pantalones de pata de elefante, y se supone que están representando el 1890 en el salvaje oeste, cada traducción deja ver rasgos, huellas, tiznes de la época en la que suceden. Volviendo a los Marías, eso es lo que llamaba Javier María el temblor del falsificador. Cómo se identifica una falsificación porque tiene los rasgos de la época en la que está falsificando, pero es muy difícil sustraerse a eso. Es difícil sustraerse a eso porque ese magma alrededor es el que hace que seas capaz de entender las cosas y que seas capaz de interaccionar con ellas. Por eso todo, cuando vamos a una librería y vemos En busca del tiempo perdido, traducido por Pedro Salinas, traducido por Mauro Almiño, traducido por Carlos bla bla, nadie duda de que es el mismo libro y sin embargo es distinto. En ese sentido funciona como la ilusión. Estamos todavía en la etapa de vamos a investigar la ilusión como un fenómeno lingüístico y así vamos a entender la traducción, ¿vale? La ilusión como positiva, y aquí es donde vamos a encontrar el cul-de-sac, aquí es donde vamos a encontrar el entorpecimiento, es un sentido, según Julián Marías, netamente español. Y él llega un momento a rozar 2 veces en el tratado lo que se suele llamar el determinismo lingüístico, que es la teoría, la hipótesis de Sapir-Whorf, que viene de, o estriba en, que el lenguaje que hablas determina lo que eres capaz de pensar. Del mismo modo que decía Wittgenstein que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, esto es un pasito más adelante, y como en la película Arrival, en La llegada, hablar un determinado idioma te permite pensar unas cosas u otras no. Y se pregunta Julián Marías, si el sentido positivo de ilusión solo existe en español, ¿los pueblos que no tienen esa palabra sienten ilusión?
pueden ilusionarse. Esa idea de la reverberación continua de algo que apetece o que es bello o bueno, esa idea del anhelo y de fiarse al futuro como la consecución de algo que me va a llevar del ronzal de mi propia querencia, ¿podría suceder en otro idioma? Y él se pregunta, como dando a entender, posiblemente no. El problema es que pese a que, eso es largo de discutir, el determinismo lingüístico es un melón abierto, sí es cierto que los idiomas, decía el gran Roman Jakobsen, un teórico de la traducción, no se diferencian en lo que pueden decir, se diferencian en lo que es obligatorio decir para que tenga sentido. Y eso quiere decir que depende del número de variables, de palabras que tengamos, al final siempre podemos decir todo. ¿Alguna vez le habéis intentado explicar a un extranjero qué es una sobremesa? Es bastante complicado. Este tipo de sobremesas más todavía. Es bastante complicado. Pero se puede, con paciencia. Hay muchos casos, casi desde la antigüedad, en los que trazas, ideas, conceptos relacionados con la ilusión como positivo se encuentran. El adagio latino dum spiro spero, mientras vivo tengo esperanza, anhelo, mientras haya vida hay esperanza, normalmente como se suele traducir al español. No se sabe exactamente de cuándo, pero probablemente surgió como un lema medieval, 1000 años de que ese concepto existe. Hay un verso muy famoso de Pushkin, Serce v budущем живет, que significa el corazón vive en el futuro. Literal, el corazón vive en el futuro. Un poquito más cerca de nosotros, en los alimentos terrestres, dice Gide que toda ola debe su belleza a la ola que precede. Esa cosa constante de ir una detrás de otra y que lo bello depende de la consecución y muerte de lo anterior, que está relacionado con el concepto de ilusión, también está. Y estos son 3 idiomas distintos, muy diferentes entre sí, culturalmente muy dispares y muy ajenos, de una forma o de otra, a distintos niveles, sobre todo teóricos, de la perspectiva del español. Si encontramos evidencia en otro idioma y en otras culturas de que existe, el concepto de existir existe. Lo que no tenemos es la etiqueta para nombrarlo en el otro idioma, pero se manejan con él. Llegamos aquí al punto en que nuestra primera posibilidad, que era utilizar ilusión como objeto de estudio filológico, no nos lleva a ningún sitio. Decir que la ilusión es un caso estrictamente de la lengua española, sí, es verdad, la palabra es única, pero eso no quiere decir que no explique nada más, porque lo puedo explicar con otras palabras, del mismo modo que puedo utilizar la palabra conversación después de una comida copiosa y más o menos estoy llegando hacia la sobremesa, ¿verdad? Me parece más interesante en ese sentido hablar de una semiosis vivaz, que es una palabreja, pero hablamos de la vivacidad, la idea muy de Julián Marías de la vida radical como algo que vive en el deseo, que es un proyecto, la realización proyectiva del deseo con argumento, que hemos visto como solapamiento, también hemos estado hablando de eso hoy. Y tiene que ver, y en este caso sí empezamos a acercarnos más a la traducción y a la semiosis, con una teoría, los que han estudiado traducción les sonará, de Steiner, de hermeneutic motion, el movimiento hermenéutico que implica un paso hacia adelante, una confianza. El primer paso para comprender un texto, sobre todo para traducirlo, según Steiner, es tenerle confianza. Tienes confianza al traductor, tienes confianza a lo que te vas a encontrar y te lanzas. De hecho, la palabra que se utiliza algunas veces se ha traducido como agresión, que es un poco agresiva, valga la redundancia, en inglés, pero sí es un abalanzamiento, es la palabra que utiliza Steiner, ¿vale? Ese paso hacia adelante entiende el sentido como un fenómeno que emerge del pensar en movimiento. ¿Qué quiero decir con pensar en movimiento? Si tú tienes una ilusión y tus proyectos orbitan en torno a esa ilusión y lo que tú piensas y lo que tú razonas, dice de sí mismo Julián Marías, alguien con vocación teórica tiene que reflexionar lo vivido para vivirlo de verdad. Eso implica un movimiento hacia adelante, no es un pensamiento estático, no es una filosofía fuera de la vida, una filosofía vital, vitalista y vivaz, en todos los sentidos de la palabra vivaz. Y ahora la pregunta que os estaría haciendo todo es, vale, ¿y ahora qué? Eso está muy bien, ¿a dónde llegamos con esto? ¿Cómo podemos bajar ese balón e intentar aplicar esto a la descripción de fenómenos de traducción o fenómenos de mediación lingüística? Lo importante en este caso hemos dicho que son las circunstancias, porque la ilusión depende de ellas, del mismo que la vida es menesterosa y depende de ella, y eso va a depender del historial, de los objetivos, incluso del objeto de la ilusión. Es imbarajable, son demasiado variables. ¿Cómo se puede hacer eso? Se puede hacer dividiendo, haciendo un corte, una sección sobre las circunstancias e ir diferenciando el grano de la paja de las distintas circunstancias. En este caso vamos a poner que sea un traductor. Ese traductor está en un ambiente.
un ambiente físico, en este caso lo que tenemos alrededor, ¿vale? Ese ambiente físico, los distintos grupos sociales lo viven como un hábitat, del mismo modo que los animales lo viven como un hábitat. Todos aquí tenemos un conocimiento de qué es estar en un aula, bien como docentes, bien como estudiantes, ¿verdad? Todos tenemos un conocimiento físico y un conocimiento previo de estas circunstancias en las que si yo, mirando a Episteto, que es el que está más cerca, le digo, Episteto, parece que aquí hace calor, Episteto probablemente abra la ventana, sin que yo tenga que decirle nada más, porque tenemos una serie de códigos compartidos que pertenecen a un marco determinado y ese es el hábitat, ese conocimiento que todos tenemos, ¿vale? De un modo que aquí nadie todavía que haya visto ha puesto los pies encima de la mesa, porque sabemos que es algo que no se hace en esas circunstancias, por ahora. Eso es el hábitat. El Umwelt, que es un concepto de Bonn School de los años 30, que se recuperó en los 90, sobre todo conforme la cognición iba avanzando y se veía que había que incorporar el entorno de las circunstancias en cómo la gente piensa, el Umwelt es cómo percibo yo el hábitat particularmente. Si yo tengo un trauma determinado y hay algo del hábitat que me es nocivo, yo lo voy a vivir de una forma particular, intrínsecamente mía, diferente a cómo lo van a vivir los demás. Y eso se puede identificar. Se puede identificar preguntándole directamente al sujeto. ¿A ti esto te parece divertido? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué es esto? Esto es una criba, es un cedazo mediante el cual yo puedo barajar y discernir esas circunstancias, esos objetivos, ese historial individual de cada persona. ¿Para qué? Para poder hacerme preguntas e intentar elaborar. Identificar cuáles son los componentes de una ilusión. Los affordances son cómo vive uno a través de esas distintas tres categorías. Cómo uno se relaciona con el entorno físico, cómo uno se relaciona con lo que uno sabe que debe hacer en determinado entorno físico y cuál es mi percepción y mi reacción. ¿Vale? La cosa se complica, porque para poder investigar cómo lo vivo yo particularmente y para poder investigar qué diferencia entre un ambiente físico y otro, tengo que hacerlo de forma muy distinta. En un caso, a lo mejor hago una entrevista o pregunto directamente. En el otro, a lo mejor tengo que ir y ver cuáles son las condiciones en las que alguien o está traduciendo, o está pensando, o está trabajando. ¿Cómo se puede aunar todo eso? Se puede aunar utilizando distintos modelos y distintas teorías, independientemente de que pertenezcan a campos del saber absolutamente distintos. Siempre y cuando lo que yo extraiga de un modelo u otro no sea inconmensurable, no cree una contradicción aparente con mi otro resultado. Si yo encuentro que una persona se pone manifiestamente triste o incómoda al traducir algo, o al pensar algo, o al hacer algo, y encuentro cuál es la causa física de esa incomodidad, lo que no puedo hacer es obviarla. Porque entonces la explicación que voy a dar en la teoría, arriba del todo, no va a ser relevante, ¿verdad? Esto en lo que consiste es en ir identificando distintos puntos de información y ponerlos en conjunto como distintos elementos de una misma tesela, o sea, distintas teselas de un mismo mosaico. Independientemente, cada tesela no parece tener sentido, no parece estar relacionada con la siguiente, pero si damos 2 o 3 pasos, de pronto aparece la figura, ¿verdad? Vamos a ver un caso concreto, en el caso de Javier Marías. Javier Marías como el caso de una ilusión por las palabras, una ilusión de las palabras, de Javier. Javier Marías, todo el mundo lo sabe, muy prestigioso y conocido traductor y escritor, editor en Reino de Redonda, también, soriano a veces. También, lo que no sabe o no se ha estudiado tanto es su labor como agente cultural o agente intercultural, como movido por ilusiones personales, por motivos casi personales, como dice Julián Marías que la ilusión es, tuvo una importancia clave en el desarrollo y la publicación de cierta literatura en los años 70, como miembro de los comités de lectura de la editorial Alfaguara, mientras estaba dirigida por Jaime Salinas, hijo de Pedro Salinas, el poeta. Javier Marías, articulista, traductor, colaborador editorial, editor, empezó colaborando como traductor en Revista de Occidente, en Alianza, después en Alfaguara, y consiguió, es a lo que vamos a ir hablando de la ilusión, una tradición propia, una tradición literaria que como tal no existía. En España no tenía una presencia tan preeminente, basada en el cosmopolitismo y en otra forma de ser español como escritor, de ser español como traductor. Otra forma de ser español
que nos remite a cierto europeísmo, nos remite a una cierta burguesía liberal de la Segunda República, nos remite a ciertas ideas que en su momento dieron lugar perfectamente a colisiones que todos tenemos en la cabeza, las colisiones con que lo llaman anglo-aburrido, que parece que es que describe una literatura traducida, porque es una tradición distinta, que sin embargo sí tiene sus raíces en el acervo español. Javier María ha utilizado esa agencia cultural no solo para traducir, no solo para enriquecerse él como artista, sino también para poner las cartas encima de la mesa, por utilizar sus mismas palabras. Él, lo veremos en algunas citas, él traducía muchas veces para mostrar, por una cuestión, dicho literal, de fair play, de juego limpio, para mostrar cuáles eran sus influencias. Por ejemplo, tradujo a Sir Thomas Browne simplemente por eso. Tradujo o publicó, en este caso no lo tradujo él, La mujer de Martingale en Reino de Redonda, porque era una referencia en Los enamoramientos y en Berta Isla, quiero recordar. Era una forma de ir señalando, balizando su propio camino como intelectual. Es una opción de fair play, desde luego, y enseñar las cartas y que nadie se llame engaño o no busque, o que se vea que le oculta cierta influencia, pero una forma de exponer hacia adelante cuál es tu ilusión y cuál es tu propia red de influencia, y una forma de marcar tu propio camino. Antes hemos estado hablando del viejo truco de ser derogatorio con uno mismo, como una especie de captatio benevolentia. En este caso, el mecanismo consiste en, ya os digo yo que me ha influido, ya me coloco yo en la tradición que yo quiero, no os levantéis, ya me encargo yo. Durante el proceso de investigación le pregunté directamente a Javier María, le mandé un cuestionario y le estuve haciendo preguntas sobre los mecanismos de esos comités y cuál había sido su rol. Como miembro de los comités, él fue determinante en la publicación, al menos, de primeras novelas en español de Patrick Modiano, luego premio Nobel, poemas y poemarios de Osip Mandelstam y de André Bieli, de Robert Balser, de Patricia Highsmith, de Alyosha Cole y de Thomas Bernhardt. Son casos bastante llamativos los de Thomas Bernhardt y los de Osip Mandelstam y Bieli, sobre todo por la influencia a través de su pasión por Nabokov. Él llegó a esos autores a través de su lectura de Nabokov, en un momento en el que no estaban traducidos, eran inencontrables, él los leyó en francés o en inglés. Incluso Amaya Lacasa, que era una gran traductora de ruso y la encargada de la literatura rusa en Alfaguara en la época, se quejó y escribió un poco quejosa. Javier María se metió un poco en mis asuntos cuando se empeñó en que se tradujera Petersburgo de Andrei Bieli, que estaba sin traducir y como que no le correspondía. Pero él porfió. Y porfió simplemente porque le parecía que era reivindicar una tradición, simplemente porque él había leído en una entrevista de Nabokov que Nabokov lo ponía a la altura de Joyce y de Proust, y él quería saber, porque él se insertaba en esa tradición de Nabokov. Preguntado, bueno, luego están los tres autores que él tradujo, preguntado por cómo funcionaban, lo he puesto así tal cual porque los que lo hemos comentado antes con algunos de vosotros, los que habéis tenido algún tipo de contacto con Javier María, en su momento sabéis que era muy difícil ponerse en contacto con él, no digamos ya entrevistarlo, y que él se comunicaba por escrito, bien por fax o bien por carta, y siempre a máquina. Escribía una correspondencia, consistía en que yo escribía un correo y yo recibía un correo vacío con un adjunto, que era un escaneo de una carta escrita a máquina. Preguntado cómo funcionaban los comités, decía, nos repartíamos los libros que se presentaban a Alfaguara, los leíamos y hacíamos informes orales. Yo al menos no recuerdo haber escrito ninguno. La otra tarea, la que a mí más me interesaba, era de proponer títulos que conociéramos, extranjeros en este caso. Estamos empezando a hablar de interés. Era un verdadero interés personal, que luego ha tenido unas consecuencias mayores en el mundo cultural o editorial español de los años 70 y posteriores. Una de las razones por las que a veces he traducido un texto ha sido por honradez intelectual, por así decir. De hecho, tanto el Crepúsculo Celta, creo que es el título de Yeats, como la religión de un médico, de Enterramiento de urnas, que son los libros que ahora ha publicado después, publicaría él después en Reino de Redonda, de Thomas Browne, fueron iniciativa propia. Son textos muy difíciles de traducir. O sea, la prosa de Browne es muy, muy difícil. Y tanto Browne como Sterne, que fue otro de los grandes autores que él ha traducido, tenían elementos en su prosa que luego han permeado la propia prosa de Javier María. Entre ellos, el juego de citas, los ritornelos, el eco, la repetición. Volvemos otra vez a la idea de la repetición como algo positivo, la condensación por repetición constante.
Preguntado, estos son citas textuales, no sé si se va a poder leer bien, ¿cómo se desarrollaban las reuniones? Me dice, es una pregunta muy larga. Tenía casi siempre opiniones, Javier María, sobre cómo eran las preguntas que se le planteaban. A la hora del almuerzo tenía lugar la del Comité de Lengua Española, con los miembros que le indiqué. Dábamos cuenta de una paella en la planta baja del edificio de Torreblanca. Bromeábamos, reíamos, Benet y Hortelano chinchaban a Salinas con absurdas cuestiones de procedimiento previa, los demás los segundábamos divertidos. Salinas fingía que se desesperaba, pero estaba encantado. Naval, más soso, quizás sí se irritaba más en serio. Luis Goytisolo, también algo soso. Se dejaba arrastrar por Benet, Hortelano y por mí. Luego se iba hablando de los diferentes libros llegados y leídos por uno u otro de los miembros. Recuerdo que Hortelano dijo de Palinuro de México que era 1000 años de soledad, es decir, algo epigonal y sin mucho interés, pero que comercialmente convendría. La verdad es que a lo comercial hacíamos poco caso, eso les tocaba más a Naval y Salinas. Hacia las 6 de la tarde, ya sabe, las largas sobremesas españolas, subíamos al otro comité en un piso alto donde estaban los informantes de extranjeros. Entre ellos recuerdo a Sáenz, a Miguel Sáenz, el traductor, Esther Benítez, también muy famosa traductora de italiano, un tal Sorozábal, o Solozábal, es Sorozábal, hijo de Pablo Sorozábal, el músico, que se opuso marxistamente a la publicación de Bernhard, que es uno por el que él también porfió, y a nadie más ahora mismo. Ah, sí, Genoveva Dieterich, que es una importante traductora y promotora de literatura infantil. Entre otras cosas, gracias a Genoveva Dieterich, una generación entera de españoles ha leído a Momo y La historia interminable. Y nadie más, ahora mismo, bla, 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 un tono más profesional y se informaba de lo que cada cual hubiera leído. Sí da la sensación de que iban a trabajar, pero no mucho. Da la sensación de que uno iba con muchas ganas a esas reuniones. Da la sensación de que había un interés colegiado, clase. Parece ser que el hábitat, no solo el Umwelt, de un veinteañero que admiraba mucho a Benet, que admiraba mucho a Hortelano, gente de la generación anterior, Salinas, que para él representaba el exilio elegante de su infancia en Wellesley, que él no conoció, pero luego reivindicó cuando fue a la charla del Quijote, etc. Muy orgulloso estaba él de haber vivido en la misma casa, como un bebé, en la que vivió Nabokov. Para él era la ilusión de un chaval de 20 años, letraherido, que todavía ha publicado además que una novela, y está teniendo que estar sentado en la mesa de los mayores. Pero es que parece que los mayores se reían también y se lo pasaban bien. ¿Eran conscientes de la importancia de los comités? No solo es una ilusión personal. Volvemos al hábitat. El Umwelt sería la personal en el hábitat. ¿Eran conscientes de que era importante lo que estaban haciendo? Tanto en la colección de clásicos que dirigió Jorge Guillén, ha salido su abuelo a colación esta mañana, el gran investigador, el hijo de Jorge, el gran investigador de la literatura y del exilio, por cierto, en la literatura española, hizo una serie de clásicos que yo creo que, excepto la Biblioteca Castro, pocas veces ha llegado a esas cotas de calidad, en cuanto a calidad física como de calidad de texto. Sí, era imposible no serlo, ser consciente de la importancia de lo que estábamos haciendo. Estamos hablando de gente que descorcha una botella de whisky después de una paella. Era imposible no serlo. Así me gustó siempre, a mí me gustó más la colección de clásicos, por los colores, era color sepia esa, que la de literatura. Salinas era un optimista nato y aquellos años, con la reciente muerte de Franco, se prestaban a ello. El país quería, el subrayado es original, quería salir del franquismo en todos los aspectos. Así que en la edición se podían intentar cosas que luego habrían sido imposibles. Hoy no digamos. Las cubiertas tipográficas ya era un atrevimiento entonces. Todos recordamos, creo que no he incorporado ninguna foto, esos libros color moradito de Alfaguara con la L invertida, que eran todos iguales, eran tipográficas. Esa idea también que viene de Einaudi, de Gallimard, de Subacamp, ¿verdad? De esos textos clásicos, que es la tipografía lo que va hacia adelante. A mí me parece que esta respuesta no solo evidencia cierta ilusión, sino que evidencia cierta esperanza. Son los primeros años de la transición, creo que estamos haciendo una labor cultural importante, no lo creemos nosotros mismos que la estamos haciendo, somos optimistas, queremos salir de donde venimos. Ya veremos dónde nos lleva esto, ya veremos a dónde nos arrastra la riada. ¿Cómo se vivían los comités? Contestaba, se refería a la primera respuesta que os he enseñado. Bueno, eso ya he contestado. Para mí eran aún más divertidos los de lengua española. Para chinchar a Salinas nos quejábamos del punto de la paella y cosas así. Pero también se ponían serios cuando empezábamos a hablar de los libros. Serios con humor, eso sí. Es una ventaja que los informes no fueran escritos, porque a veces decíamos barbaridades de algunos bodrios que nos llegaban.
y así no constan. Algunos de esos bodrios vieron la luz, con todo. De nuevo, a mí me interesaba, esto era divertido, lo hacíamos encantados. Y eso luego se ha reivindicado en su gusto propio, en su propia ilusión, en su propia posterior editorial. No olvidemos la historia de la editorial Reino de Redonda. Viene de un reino ficticio que le llega de rebote y de remate el reinado porque un autor que él perseguía y que identificó en todas las almas y en Negra Espalda del Tiempo cuenta la historia en librerías de viejo como lo iba encontrando. En Pichiel era el rey de un islote en el Caribe. Y el hombre, que era alcohólico, había malbaratado, vendía en los pubs sus títulos nobiliarios, y él, por seguir jugando, como decía una cita de Stevenson que él repetía mucho, por seguir jugando con papel, por seguir llevando la ficción y esa ilusión fuera, él se reivindicó como rey Xavier I, él instauró un premio literario o cinematográfico, él se hizo una corte entre amigos y cineastas y escritores, y él empezó a editar en libros, una editorial absolutamente deficitaria, porque tenía muy pocas tiradas y los libros eran caros de hacer, son libros hechos con bastante calidad, y empezó no solo a publicar libros que le parecían interesantes, a recuperar la obra de este escritor tronado del que él había recibido la editorial, o el reino, mejor dicho, sino un catálogo que además es otro mosaico, es otra serie de pequeñas teselas que reivindican su gusto y sus propias traducciones y sus propios libros. El Monarca del Tiempo, que estaba descatalogado, él lo publicó ahí después de pelearse con Anagrama, por ejemplo. El Espejo del Mar es una traducción suya de un ensayo de Conrad que publicó él. Los poemas de Wallace Stevens, también traducidos por él y originalmente publicados en Revista de Occidente, los publicó él. De una forma se reivindicaba y a la vez lo utilizaba como un instrumento de reivindicación de su canon particular, de un canon Marías, por así decirlo. Estamos ya en la fase del Umbel, nos estamos acercando a esa cebolla, que hemos visto ese corte de la cebolla. El caso, sin duda, que hemos comentado antes de La mujer de Martin Guerre, el caso, por ejemplo, del enterramiento de urnas, pero también vamos a ver ahora en concreto cómo podemos ir entrelazando esa red, como hemos dicho antes, en el caso de Nabokov. Hay una serie de escritores muy relacionados con Nabokov y muy importantes para Nabokov, escritor que Marías incorporó a su propia literatura, y además con guiños continuos. En varias novelas de Marías salen autores o personajes leyendo a Nabokov. Publicó un libro sobre el viaje que hacen los personajes de Lolita en Estados Unidos, Gregor von Retzory, que es un escritor de segunda, quizás no es un gran maestro, pero un escritor centroeuropeo de una calidad tremenda y que se identifica mucho con un estilo nabokoviano. Incorporó. El epílogo de ese libro es una traducción condensada de Lolita que él hizo en apenas 15 páginas, Lolita recontada, y el prólogo está escrito por Sadie Smith, que es una escritora británica de una generación totalmente posterior, muy interesante, que no tiene mucho que ver con la poética de Javier Marías, pero que abiertamente, cada vez que le preguntan, responde que su novela favorita es Nin, de Nabokov. Vemos cómo se está utilizando un mapa de relaciones, un mapa de interacciones. Tenemos a Alfaguara y a Reino de Redonda como distintas editoriales y vemos distintas relaciones que ha habido. Vemos desde Alfaguara hacia abajo la publicación de Petersburgo, que es ese autor que comparamos con Joyce, que es Bieli. Y como Bieli, vemos la flecha que va hasta ahí, a su vez estaba muy influido por Pushkin y por Gogol, que a su vez fueron obsesiones de Nabokov. Nabokov, su mejor obra era la traducción de Eugenio Onegin, de Pushkin. Nabokov estaba tan obsesionado con Gogol que el único texto exento como libro de ensayo literario que escribió en su vida es sobre Gogol. A su vez, Nabokov escribió Lolita, que recontó Marías en Lolita recontada y que publicó Un forastero en Lolitalandia, el de Gregor von Retzory, que he comentado, de como una especie de comunidad de nabokovianos, ¿verdad? Y a su vez publicó una serie de poemas traducidos, Marías, poemas de Nabokov traducidos desde el inglés al español, desde Que te vi morir, en conjunto con Félix de Azúa, que a su vez publicó un libro en su propia editorial, que a su vez también publicó en Alfaguara por mediación propia. Vemos cómo todo se va imbricando y cómo estas flechas son, en términos de Julián Marías, vectores, son irradiaciones de interés.
Es una red o como una ruta de conexiones, en términos de Latour, en términos de teoría de redes, ¿verdad? Pero se puede identificar como los vectores de la ilusión en términos de Julián Marías. Una traducción en este sentido no es tanto el cambio de un lenguaje a otro, sino un cambio en esa red, un interés, la publicación de un libro, la inclusión o la proposición de alguien para entrar en la Real Academia, un prólogo de un libro vivo. ¿Cómo podemos? Ya hemos llegado directamente al cogollo de la cebolla. ¿Cómo podemos entonces crear un modelo o una teoría de qué es lo que hace un agente intercultural? Porque hemos visto que hay un montón de vectores, hemos visto que hay un montón de direcciones y parece que hay muchas cosas en lo que se hace. Muy fácil. Cada óvalo es un ámbito de interés. El óvalo es la dirección de la ilusión. Y cada agente, en este caso los comités, podía solaparse o no. Pero como hemos visto, en las redes, las traducciones, un cambio genera otro. Es un efecto mariposa de cambios. Mi interés por Thomas Bernhard va a hacer al final, o el interés de Javier Marías por Thomas Bernhard, hizo que al final Miguel Sáenz se convirtiera en el mejor traductor de alemán y el traductor de referencia literario hoy en día. Cuando se sentó a traducir Verstörung, trastorno, se tradujo al español, Miguel Sáenz solamente había traducido del alemán un compendio, un tratado de derecho aeronáutico. Era un traductor del inglés y del francés. Y fue esa influencia, esa ilusión de Javier Marías por ver traducido a un autor que la admiraba tanto en su lengua, porque se incorporara a su tradición y a su acervo, que cambió la vida no solo de las ventas de Alfaguara en su momento, sino que cambió la vida de Miguel Sáenz. Hasta el punto, y es tanta la influencia de este autor en concreto, que Martín Esquifino, el escritor argentino, decía que el próximo influyente de la segunda mitad del siglo XX en español es Miguel Sáenz, por la influencia que Thomas Bernhard ha tenido en escritores latinoamericanos y españoles en los años 90. La ilusión, ese interés, ese deseo fontanal, tal y como lo llamaba Julián Marías, es una forma de crear una tradición. En el sentido de parecidos de familia, tal y como utilizaba T.S. Eliot, es la formación de un gusto individual, en el caso de Javier Marías, un gusto como el patente y abierto en su red de influencia, un cierto cosmopolitismo, como podemos ver, el porcentaje, para que os hagáis una idea, el porcentaje de literatura traducida en la editorial Alfaguara entre 1976 y 1982 es del 73% del catálogo, que es bastante. Y, sobre todo, el juego y sus normas. Hemos visto la descripción de Javier Marías, era un juego serio, pero era un juego. Era un juego tan serio que hay decisiones tomadas por el mero hecho de reivindicarse en el juego limpio, pero es un juego. Es una ilusión, es como un móvil. Está articulado, se mueve, es distinto y va hacia el movimiento. Es a veces incontrolable, ¿verdad? Pero es armónico, porque depende de la orientación del deseo. Y con eso yo creo que es bastante.